Ustedes saben que en muy poco tiempo, pueden ser semanas, yo no creo que sean muchos meses, va a tener lugar en Colombia lo que para muchos es el acontecimiento de participación popular más importante de lo que va corrido de este siglo XXI. Ya vamos en la segunda década del siglo XXI. Y para grandes analistas y muchas personas en este país, el plebiscito va a ser el acontecimiento más importante de participación popular en lo que va de este siglo XXI. Ese plebiscito va a refrendar o va a negar los acuerdos de La Habana. Acuerdos de La Habana que van a poner punto final a más de 50 años de guerra con las FARC. A partir de ahora se inicia la campaña por el sí y también por el no por parte de los opositores. También habrá probablemente, no lo descarto, quienes se abstendrán. Ese es el tema de esta noche en Ángeles de Juan. Y lo trataremos con figuras importantísimas de la vida nacional que conocen el proceso político que se ha venido desarrollando alrededor de las negociaciones de La Habana. Nuestro primer invitado es el senador del partido de la U y el presidente del Congreso más joven en la historia de Colombia, el senador Mauricio Liscano, con 39 años. Es presidente del Congreso. Es nacido en Medellín, es abogado y su posesión que guarda con más cariño, la más preciada, es un poema que de su puño y letra le escribió su señor padre, quien conjuntamente con su hermano estuvo secuestrado por las FARC. Todos sus colaboradores lo definen como un hombre muy honesto y muy trabajador. A su lado está el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Ha sido concejal, diputado, senador de la República, ministro de Minas y, como les digo, es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Amílcar Acosta, Caribe puro. Y nuestro tercer invitado es el senador por el Partido Verde, exalcalde de Pasto, es gobernador de Nariño, es constituyente, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el doctor Antonio Navarro Wolf, un hombre que entre otras cosas ya pasó por el proceso de desmovilización y se reinsertó completamente y ha cumplido cabalmente sus compromisos con la sociedad y ha cumplido muy bien como gobernador, muy bien como alcalde y muy bien como senador. El doctor Antonio Navarro es un músico de corazón. Escucha y ama la música desde Beethoven hasta la Sonora Matancera y es hincha del Pasto y un enamorado de la ciudad de Praga, de la antigua Checoslovaquia, una de las ciudades más bellas del mundo, con las mujeres más bellas del mundo. Y como siempre, aquí conmigo, mi ángel, Andrea, buenas noches, bienvenida. Juan Guillermo, buenas noches y buenas noches para todos. Y mi otro ángel, Carolina, en las redes, buenas noches. Juan, muy buenas noches y buenas noches a nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag plebiscito cómo votar. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ustedes ya han empezado a opinar, nos escribe Juan Carlos Campos y dice: el sí nos dará el salto a hacer una segunda Venezuela. FARC no quiere la paz, quiere el poder y Santos el Nobel. Orlando Lozano nos dice: todos los colombianos añoramos la paz, seguramente ganará el sí, aunque el nivel de abstencionismo será alto, muy alto. Esperamos sus comentarios y también preguntas para nuestros panelistas, Juan. Carolina, mil gracias. Quiero comentarles a los invitados muy ilustres que están en vivo en Ángeles de Juan y a todos ustedes que la campaña por el sí o por el no o por la abstención en el plebiscito tiene dos características. Primero, una enorme pedagogía de la comunicación, un alto componente didáctico, pues
seguimos encontrando que hay muchos colombianos que desconocen lo que es el plebiscito en sí, lo que será y el contenido de las preguntas. No saben exactamente cómo comportarse frente al momento de escoger el sí o el no. Y segundo, será una campaña de convencimiento para convencer a los votantes, ya sea por el sí o para convencer a los votantes que estén por el no. De todas formas, hay que evitar que la campaña sea nada diferente a un concierto de la democracia, no importa cuál sea la opinión que usted tenga sobre el plebiscito. Con el periodista Fernando Gil salimos a las calles y esto es lo que la gente piensa, si ya tomó su decisión sobre si va a votar sí, si va a votar no y por qué la cambiaría. Votaría sí. ¿Algo le haría cambiar esa decisión? Ninguna. ¿Por qué? Porque creo que la paz es lo mejor que le puede pasar a Colombia en los últimos 50 años. No cambiaría de posición, creo que es el primer paso que tenemos que dar y pues que mejor que dando nuestro voto por el sí y construyendo la paz nosotros que somos los que de verdad tenemos que construir la paz. La verdad no he leído los trámites que tiene el plebiscito, entonces no sé qué votar. Creo que debería darse la paz en Colombia y esa es la salida de todos los problemas que tiene Colombia. No voto, no votaría. ¿Algo la haría cambiar de decisión? De pronto como que reformen lo que quieren establecer con las FARC, digamos que no les puedan subir al gobierno, no les den como esa fuerza vinculante. Voto no. ¿Algo le haría cambiar esa decisión? Un poco más de información. Ahí está, mire que quisimos que la mayor parte de los entrevistados fueran jóvenes, porque los jóvenes muy seguramente van a liderar este proceso, Andrea. Empecemos con el presidente del Congreso, el senador Mauricio Liscano. Se posesionó e hizo dos cosas que perfilan y definen su liderazgo. Uno dijo, yo perdono a las FARC. Su padre estuvo secuestrado muchísimos años y también su hermano. No tiene rencor en el corazón, perdonó. Y segundo, conformó una coalición de partidos en el Congreso por el sí. Y de inmediato empezó a trabajar con esa coalición. ¿Qué significan? Senador, mil gracias por estar acá. Ambas actitudes, ambos gestos y ambas posiciones. No, lo primero es que el perdón es un elemento fundamental para la reconciliación en Colombia. Yo diría que esa es la base de que en Colombia podamos, Juan Guillermo, con las buenas noches, y aquí al doctor Amílcar y a mi compañero Antonio Navarro, yo creo que el perdón es fundamental para que podamos buscar verdaderamente un país con reconciliación y podamos sentar las bases de una verdadera paz. En el caso nuestro, porque además el perdón es un tema individual, el perdón es una virtud que crea indudablemente sociedades nuevas. El perdón es liberador. Si nosotros no hubiéramos perdonado, pues estaríamos atados nuevamente al secuestro de mi padre de las FARC. El perdón además es excepcional y uno debe perdonar lo imperdonable. Es decir, eso es lo que fundamenta el elemento del perdón. Nosotros lo hicimos como familia. Mi papá hoy hace un doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela y su tesis es el perdón. Hizo una maestría en filosofía y la tesis fue sobre el perdón. Y fue una decisión que tomamos incluso antes del proceso de paz y de todo este tema de La Habana. Eso no es un tema nuevo. Como le digo, mi papá tiene una tesis escrita sobre ese tema y eso fue realmente lo que nos permitió saltar la página. Frente al tema del plebiscito, pues más que una iniciativa mía, es un compromiso de todos los partidos. Todos los partidos nos comprometimos a trabajar juntos, más no revueltos, si lo puedo decir de alguna manera. En palabras del doctor Antonio, es cada loro en su estaca, es decir, cada partido va a hacer su campaña por el sí, pero vamos a tener un comité coordinador donde están los presidentes de los partidos. El doctor Antonio, por ejemplo, hace parte de ese comité. Es un comité que fundamentalmente va a ser parte de otros comités que tiene la campaña, donde hay jóvenes, comité de jóvenes, de sindicatos, de empresarios, de ciudadanos sin partido, de organizaciones sociales, de izquierda. Es decir, esta es una campaña multicolor, una campaña multipropósito, se puede decir así, aunque tiene un solo objetivo que es ganar el plebiscito. Es una campaña muy abierta y entre todas las iniciativas que existen, nosotros los partidos políticos conformamos una, que es una especie de comité político. Ese comité político, donde le digo, hace parte del Partido Verde, Cambio Radical, esperamos que el Partido Conservador, que mañana tiene una reunión, el Partido Liberal, mi partido, el Partido de la U, Opción Ciudadana,
Me informaron hoy que la ACID quiere participar, que los indígenas quieren participar. Es un comité amplio donde vamos, digamos, a discutir elementos comunes y que vamos a empezar a recorrer el país. El día lunes vamos a estar en Cali, formando el Comité Político de Cali, recorriendo las calles. Yo creo que esta es un granito de arena de las muchas iniciativas que va a tener la campaña. Andrea. Doctora Emilia, ¿cuál va a ser ese granito de arena por parte de los gobernantes locales y regionales? Bueno, los señores gobernadores de los 32 departamentos, desde el comienzo mismo de las negociaciones que se han adelantado en La Habana, han manifestado su disposición y su apoyo a este proceso por una razón muy poderosa. Y bien lo ha dicho el alto consejero para la paz, Sergio Jaramillo. La paz es territorial. Y es que toda esta violencia que hemos vivido durante más de 52 años en esta confrontación con las FARC se ha dado, es en el territorio, es en las regiones. El meridiano de la guerra ha pasado por el territorio y por lo tanto el meridiano de la paz también tiene que pasar por el territorio. Y de allí que ellos hayan decidido y hayan ofrecido desempeñarse como gestores de paz. Ahora bien, se ve también en esto una oportunidad, porque es que los acuerdos a que se está llegando en La Habana y que próximamente se firmará el acuerdo final, contempla unas decisiones que van a dar una gran transformación económica y social, sobre todo social, del país. Y parte de esa gran transformación que debe darse es reivindicar la autonomía de las regiones. Un líder indígena le dijo al coordinador del equipo negociador del gobierno, al doctor Humberto de la Calle, que Bogotá quedaba muy lejos, demasiado lejos de Colombia. Y esa es la realidad. Por eso, desde las regiones, los gobernadores van a cumplir un rol de la mayor importancia para el cumplimiento de los acuerdos y para la implementación de los mismos. Senador, como lo vimos en las encuestas, mucha gente no sabe si quiere participar o no y mucha gente de pronto se la va a jugar por la abstención. ¿Cómo decirle a los colombianos que es importante votar? Yo les digo, yo voto sí por cosas sencillas. Primero, se van a desarmar más de 7.000 guerrilleros de las FARC. ¿Cómo no va a ser bueno decirle sí a que se desarmen más de 7.000 guerrilleros de las FARC? Segundo, cada año, hasta hace poco, teníamos 300.000 víctimas nuevas cada año. Llevamos 8 millones de víctimas. Termina el conflicto y ya no va a haber 300.000, ni 200.000, ni 100.000, ni 50.000. Van a disminuir enormemente el número de víctimas nuevas cada año. ¿Cómo no va a ser bueno que no haya 300.000 víctimas nuevas cada año? Y tercero, va a cambiar la prioridad del país. Llevamos 5 presidentes consecutivos elegidos por qué hacer frente a las FARC. Pastrana se puso el reloj de tiro fijo, votamos por él, porque iba a ser la paz. No se pudo lo del Tahuán, Uribe 1. Después Uribe 2 para que siguiera ejerciendo la autoridad. Después Uribe dijo, les dejo a mi ministro de Defensa para que siga haciendo lo mismo. Van 4 elecciones presidenciales. Y Santos se volteó, digo yo afortunadamente, 5 veces elegido por hacer frente a las FARC. Ya es hora de que la gente sea la desigualdad, el modelo de desarrollo, evitar y dejar atrás la corrupción, la salud, la educación, los verdaderos problemas del país. Que el que sea elegido presidente tenga como prioridad esas verdaderas situaciones del país. Eso es más que suficiente para decir votemos sí. Carolina, ¿qué dicen los televidentes y los colombianos en las redes?
Opiniones divididas dentro de nuestros televidentes. Juan Eduardo Flores escribe: importante que se respete y haya transparencia si pierde el gobierno. Pedimos garantías. @sintapujosnet, prefiero ver a guerrilleros haciendo política y leyes y no matando inocentes. Por eso voto sí. Luis Eduardo Gámez: no podemos apoyar la impunidad que se le está dando a las FARC. Ellos solo quieren el poder. Y Javier López 2014 dice: Colombia le dirá sí a la paz y de forma masiva. Ustedes sigan escribiendo. Carolina, mil gracias y vamos a nuestro primer invitado vía Skype. Porque es importante, siempre, cada 8 días, ustedes saben, hay un invitado de la academia. Y es importante que la academia nos diga cómo ve la parte final del proceso, cómo ve la decisión de la Corte Constitucional, cómo es el acto vinculante de la decisión de la Corte frente al sí, frente al no y para el propio presidente de la República. Por eso nuestro invitado hoy es el doctor Andrés Fajardo. Él, entre otras cosas, es un ENARC. En Francia se le dice ENARC a los que se gradúan en la Escuela de Altos Estudios de París. Hay muchos colombianos que son ENARC. Él es politólogo y es director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Es pastuso como el senador Antonio Navarro y se considera un hombre prudente. Y si no hubiese estudiado Derecho, le hubiese encantado ser periodista. De tal manera que le damos la bienvenida vía Skype al doctor Fajardo. Gracias por estar en Los Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan Guillermo. Muchas gracias a usted por invitarme. Muy amable. ¿Cómo podríamos entender desde la óptica de la academia, en varios puntos muy focalizados, el fallo de la Corte Constitucional con respecto a los efectos vinculantes? Bueno, el fallo de la Corte Constitucional fundamentalmente se enfoca en 2 temas. En primer lugar, hace un análisis sobre la vinculatoriedad que implica la figura del plebiscito. Parte de las discusiones que se dieron en la sala, según hemos podido entenderlo por los informes de la presidenta, versaban justamente sobre si podía en realidad generar un cambio en la Constitución, que si se trataba más bien de una norma refrendataria en el sentido del referendo, de crear normas vinculantes automáticas, o si realmente tenía una naturaleza de plebiscito, es decir, de apoyo popular a una política del gobernante. Y fue en ese sentido en el que la Corte Constitucional moduló la norma de manera que se entendiera que esto es el apoyo a una política del gobierno en la cual el gobierno acuerda con las FARC unos puntos que van a ser necesarios para desarrollar el derecho a la paz. Aquí no está en juego el derecho a la paz, aquí no se cambia la Constitución, aquí no se obliga ni siquiera, y esto también lo moduló la Corte Constitucional, no es obligatoria la decisión de los ciudadanos respecto del Congreso de la República. No le genera una obligación al Congreso de la República de cambiar automáticamente normas. Aquí lo que se hace es un respaldo político a la decisión del gobierno y le corresponderá, por lo tanto, al gobierno promover los cambios necesarios, tanto legales como constitucionales, si a ello da lugar, pero incluso se deja la puerta abierta para que hayan otras vías. Ahora, la segunda cuestión interesante es ¿qué pasa con el no? Es decir, evidentemente, si gana el sí, el gobierno está obligado a promover su política, que es implementar esos acuerdos. Pero ¿qué pasa con el no? Entonces aquí queda un poco la cuestión, y es la respuesta que da la Corte Constitucional es la imposibilidad que tendría el presidente de implementar esos acuerdos, lo cual conllevaría necesariamente, porque el derecho a la paz así lo permite, a la vía de tomar las negociaciones necesarias o adecuar las negociaciones para poder adaptar esos acuerdos a la voluntad del pueblo, sometiéndolo posteriormente a una nueva refrendación o simplemente llevándolo sin dicha refrendación, que, como le digo, no tiene un valor jurídico necesario, sino que se hace como un apoyo político que le daría estabilidad a los acuerdos, que, digamos, respaldaría los cambios que con ellos se vean necesarios. Lo que sí queda claro, doctor Fajardo, en este fallo de la Corte Constitucional, es que si gana el sí, ningún mandatario próximo podrá desacatar lo acordado con las FARC en La Habana. Me parece muy interesante y de hecho, digamos, es bastante compleja la pregunta, porque
El sí se está dando en este caso como respaldo a la política del gobernante. Pero cada gobernante, y de hecho es así como funciona el sistema democrático, cada gobernante viene con un nuevo plan de gobierno, es decir, con una nueva política. Por lo tanto, este es el respaldo concreto a la política actual del presidente actual. Eso, en el fondo, también es la implicación que tiene el hecho de que sea un plebiscito y no un referendo. Si fuera un referendo, lo que se apoyaría aquí es la validez de una reforma constitucional. Pero aquí lo que se está apoyando es un plebiscito. Y eso quiere decir que se le da un espaldarazo político a la política del gobierno que lo está presentando. La pregunta que usted hace no fue abordada como tal dentro del debate constitucional, según se entiende pues del informe, pero creo que es bastante interesante, por lo menos desde el punto de vista del debate académico. El respaldo, como le digo, es a los acuerdos como están planteados, que son la política del gobierno. Esta política del gobierno ha sido respaldada y apoyada y obliga al gobierno, es lo que dice la Corte, no obliga a nadie más. El gobierno es el gobierno de turno. Entonces habría que ver ese análisis en otro debate. Y es muy interesante verlo, hasta dónde llegaría a obligar a nuevos gobiernos, que es otra cosa distinta. Sin embargo, sí lo dice la Corte, eso le daría estabilidad a los acuerdos. Y uno podría entender que parte de esa estabilidad tiene que ver con que generaría un apoyo tal a la política que no se permitiría que hagan cambios. Yo lo entiendo, y esa es una apreciación muy desde el punto de vista de la academia, yo lo entiendo como que si se da el sí, evidentemente el pueblo respalda esos acuerdos y eso implicaría que el gobierno, entendido ya como un todo y no como una persona específica, pues debería someterse a ellos. Pero hay otros puntos de vista. Bueno, y en la academia usted tiene la oportunidad de estar en contacto con los jóvenes, de estar en contacto con las generaciones que mañana van a tomar el control, el liderazgo de nuestro país. ¿Cómo ve la actitud, la posición de ellos cuando ha comenzado ya el debate por el plebiscito? Pues yo creo que ese es el verdadero reto, y ya lo habíamos hablado Juan Guillermo en otra ocasión. Creo que es el verdadero reto de esta clase de cosas. Incluso la Corte Constitucional llama la atención y hace alguna modificación también al respecto, y es la cuestión pedagógica. Aquí lo realmente importante es hacer el esfuerzo necesario para que todos los colombianos y colombianas, y la Corte Constitucional habla de llegar a los lugares más apartados e incluso hacer las traducciones necesarias para que todos sean todos y todas, puedan entender realmente cuáles son los acuerdos. Si bien el hecho de que sea plebiscito implica que solo se haga una pregunta de aprobación genérica de todos los acuerdos, lo cierto es que los ciudadanos y ciudadanas del país sí quieren saber qué son esos acuerdos, a dónde llegan. Creo que el gobierno empieza a hacer esa labor muy eficientemente. Últimamente he visto una campaña interesante de pedagogía, más que simplemente una campaña política por el sí o por el no, de pedagogía para que los ciudadanos conozcan. Porque creo que hay temores razonables, yo creo que son razonables de la ciudadanía, que posiblemente condicionen a una respuesta que sea el no o el sí, bueno, pero con base un poco en la ignorancia y no en el conocimiento. Y yo creo que eso sí es clave. La pedagogía es la que va a generar un verdadero ejercicio democrático. Si los ciudadanos conocen realmente qué son esos acuerdos, qué es lo que se ha pactado, cuáles son los beneficios que van a generar, seguramente van a votar con mayor tranquilidad, o van a decidir no votar o van a decidir votar por el no. Pero en todo caso se va a hacer un ejercicio legítimo y real de democracia. Veo que los estudiantes universitarios, como cualquier otro ciudadano en el país, están muy interesados en conocer realmente el contenido de los acuerdos. Y aunque pues digamos que hay los medios para hacerlo, hay que hacer un esfuerzo mayor de pedagogía. Creo que en eso deberían concentrarse. Qué bueno que esté aquí con usted el presidente del Congreso de la República, el senador Lizcano, y que esté el doctor Navarro y evidentemente el doctor Amílcar, que tienen justamente esas herramientas, que tienen esa posibilidad de manejar el debate de manera que sea una cuestión pedagógica. Creo que la pedagogía es el mayor atractivo, por ejemplo, para que haya votación. Si uno ve, y perdóneme que le robe tanto tiempo, pero si uno ve el ejemplo de otros plebiscitos y referendos en el mundo, las votaciones son bastante altas cuando los ciudadanos están enterados de lo que pasa. Y bastante altas quiero decir, por ejemplo, en Irlanda el 77%. Bueno, en fin, digamos, los porcentajes son altísimos en Sudáfrica. Hay unos porcentajes muy altos y muy interesantes que se dan cuando hay conocimiento de la ciudadanía. En cambio, lo que pasó en El Salvador, que no había conocimiento de los hechos, pues la votación fue una cosa lamentable. Ahí es donde está el juego, en que los ciudadanos conozcan por qué van a votar.
es el doctor Andrés Fajardo, es la visión de la academia. Él es el director de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, es politólogo, es abogado, es una persona que conoce muy bien estos temas. Doctor Andrés, mil gracias por estar en Los Ángeles de Juan. Juan Guillermo, muchas gracias y un saludo muy especial a toda su audiencia. Bueno, vámonos a cumplir con nuestros compromisos. Al regreso estaremos con el presidente del Congreso, el senador Liscano, con el doctor Amílcar y, por supuesto, con el senador Antonio Navarro y con las redes, porque hay unas cosas interesantes que el doctor Fajardo dijo que me parece que merecen una opinión de los invitados en el set. Eso será en Ángeles de Juan después de esto. Los Ángeles de Juan. Una pregunta, Andrea, la misma para nuestros tres invitados en el set. El senador Antonio Navarro ha planteado un tema que me parece que es el tema que se está discutiendo en este instante en La Habana, y es cómo va a ser la participación política de los señores de las FARC, si va a ser directa o si va a ser por elección popular como la suya, como fue la del doctor Amílcar y como la de Antonio, porque hay que decir que Antonio fue elegido por primera vez a una Asamblea Nacional Constituyente, sacó 20 constituyentes y después fue ministro y después se presentó a elecciones, pero no le regalaron nada. Sin embargo, eso no significa que siempre deba ser así. ¿Usted qué cree? ¿Cómo debe ser, por su experiencia, la participación política de las FARC? Primero hay que decir que la posibilidad de que un guerrillero que se desarme, una organización guerrillera que se desarme, incluyendo a sus jefes, hagan política, sean candidatos, es el corazón del acuerdo de paz. Uno se alza en armas, y lo digo yo cuando me alcé en armas, porque pensábamos que podíamos llegar a gobernar por la victoria del alzamiento armado. Cuando se desarma, pues ya no hay victoria del alzamiento armado, hay la posibilidad de la victoria electoral. De manera que sin un acuerdo que permita la participación en política, no hay negociación posible, y eso ha sido así en la historia de Colombia, siempre, y eso ha sido así en todas las paces negociadas del mundo, en todas. En ninguna ha dejado de ser así. Los que dicen, sí, pero que no puedan participar en política los jefes, están diciendo, no hay negociación. Ahora, ¿en qué forma? Sí, efectivamente el M-19 fue en seco, sin ninguna favorabilidad, y consiguió prácticamente un tercio de la Asamblea Constituyente. Pero en esa misma Asamblea Constituyente hubo cupos sin elecciones, 2 para el EPL, 1 para el PRT y otro para el Tintín Lame, porque ya habían pasado las elecciones. Así podría haber cupos para las FARC en el Congreso porque ya pasaron las elecciones, fueron hace 2 años. Si se firma este año, de aquí hasta el 2018 podría haber unos cupos adicionales, temporales para las FARC, porque ya pasaron las elecciones. Pero en esencia, más temprano que tarde, tienen que ir a elecciones. Y ahí yo quiero decir simplemente una cosa. Que ellos vayan a elecciones no significa que nadie esté obligado a votar por ellos. Yo les dije a ellos con mucha franqueza en La Habana hace unos meses, vean compañeros de las FARC, señores de las FARC, yo me hago romper la pierna buena porque ustedes puedan ser candidatos. Pero si ustedes son candidatos, yo no voy a votar por ustedes, porque yo soy de la Alianza Verde y yo voy a votar por la Alianza Verde. Así que votar el sí no es votar por las FARC, es votar por la paz. Doctor Amílcar, su opinión, rápidamente. Bueno, partamos de la base de que no estamos en presencia de una capitulación de las FARC. Estamos en presencia de una negociación con las FARC. Y en una negociación, lógicamente, se cede de parte y parte. Y esto es parte de lo que se está negociando en La Habana. Hasta dónde ellos pueden llegar a tener unas curules que en primera instancia le den la oportunidad a ellos de estar en el Congreso sin haber sido elegidos, pero también que ellos tengan la posibilidad de hacer política sin armas
y porque eso es lo que cambia del escenario que tenemos al que vamos a tener. Ellos han hecho política con armas. Aquí ahora de lo que se trata es que hagan política sin armas y que se hagan elegir. Ahora, esto dará lugar en el país, como en su momento ocurrió con el M-19, con el Quintín Lame, que se reintegraron a la sociedad civil. Esto va a producir un revolcón, como lo llamó en su época el presidente Gaviria, porque esto va a dar lugar a una apertura política, una nueva apertura política, y para eso tenemos que estar preparados, porque esa apertura va a dar lugar a una competencia, porque van a salir al escenario no solamente el nuevo partido que cree la FARC, aquí van a salir otras alternativas políticas, y eso es bueno, eso oxigena la democracia. Senador Mauricio Liscano. No, lo primero es que la regla general, y por supuesto no estamos de acuerdo, es que uno llega a las curules por elección popular, y por eso hemos llegado todos nosotros. Ahora, estamos en un momento especial de la historia donde se pueden crear, como lo dijo Antonio, unas excepciones que permitan que las FARC pueda llegar de manera temporal al Congreso. Esa excepción se daría, a mi juicio, yo sí tendría dos condiciones para esa excepción. La primera es que no pueden llegar con más miembros que quienes han ganado las elecciones legítimamente, es decir, no puede ser una bancada más grande que la Alianza Verde o que el Polo Democrático, partidos que han ganado sus elecciones electoralmente. Y dos, personas que han cometido delitos de lesa humanidad, yo sí creo que primero deberían pasar por la justicia transicional y después participar en política. Los otros que tengan amnistía sí lo pueden hacer. Y es importante también algo que dijo Antonio. Una de las formas de lo que se trata el acuerdo es que entreguen las armas y puedan participar en política, pero también que puedan participar en política es un elemento cohesionador para esa organización que deja las armas, para que pueda sostenerse en la civilidad hacia el futuro. Eso es muy importante porque usted, digamos, el Estado les tiene que dar a ellos una posibilidad de hacer algo, además de todo el tema de reintegración. Y yo sí creo, y de reincorporación, pero yo creo que la política termina siendo un elemento que cohesiona esa dirigencia para poder que no vuelvan nunca más a la violencia, y esa es, digamos, una gran oportunidad. E insisto en lo mismo que dice Antonio, nosotros no estamos defendiendo, digamos, a las FARC, nosotros no vamos a votar por las FARC, somos ideológicamente contrarios a las FARC, estamos de acuerdo con la paz, y como lo hemos dicho, la mejor manera de acabar la FARC es precisamente firmar los acuerdos. Carolina, rápidamente en redes. Dos reflexiones de nuestros televidentes. José Andrés G. El plebiscito no será más que un gran sondeo popular que medirá la cultura que tienen los colombianos. Y David Sánchez, para acabar con el conflicto interno más longevo de América, qué mejor que elevar el diálogo como la única solución. Gracias por participar. Carolina, mil gracias. Senador Antonio Navarro, mil gracias por estar en Ángeles. Una última reflexión, cortísima. Bien pueda. El jefe del Partido Liberal, durante la violencia liberal conservadora, ahora están los billetes de 100.000 pesos. El doctor Carlos Lleras Restrepo. De eso se trata. Que alguien que deje las armas, que salga del conflicto, que firme un acuerdo de paz, pueda llegar a los billetes del futuro. Doctora Amílcar, mil gracias. Bienvenido siempre. Presidente del Congreso, senador Liscano, mil gracias y bienvenido siempre. Los tres saben que esta es casa agradable para ustedes. Muchas gracias. Andrea, mil gracias. Carolina, mil gracias. Amables televidentes, en 8 días de nuevo, Los Ángeles de Juan, con nuevos temas. Estamos a portas de ese hecho histórico que es acabar un conflicto de más de 50 años. Juan Guillermo Ríos, mil gracias por su ayuda, por su colaboración y por su apoyo. Los Ángeles de Juan.